ley del tiro, y que las preguntas las pueden realizar al final de la charla o las pueden ir dejando en el chat para que Pepe después de su presentación pueda responderlas. Así que eso, bienvenido, muchas gracias por estar acá todas y todos, y bienvenido Pepe, todo suyo la señora. Ok, bueno, muchas gracias por asistir y me gusta esta instancia porque nos permite como hacer una recapitulación de lo que hemos hecho en el último año y contarles cómo hemos ido avanzando en una solución que imaginamos que podíamos implementar en el año 2000 cuando nace Gutenberg. Eh, y, y bueno, básicamente nosotros llevamos desde ese tiempo enfocados en resolver problemas de grandes colecciones de datos y contenidos, básicamente en Chile. Hoy día tenemos también una oficina en Colombia donde resolvemos problemas similares para el Estado colombiano. Y nosotros nos hemos concentrado como Gutenberg es el nuevo Gutenberg, en cómo hacer esta imprenta para la web que pueda de alguna manera administrar eh, portales o productos que tienen como colecciones gigantes, que de alguna manera te da una perspectiva distinta, ¿ya? O sea, efectivamente no estamos en la competencia contra esos formidables desarrolladores de páginas que pueden hacer algo para una colección pequeña. Nosotros estamos más bien enfocados en estas cosas que son bastante voluminosas, porque nos interesa básicamente tener repositorios de datos unificados. Cuando Gutenberg de alguna manera hace 500 años inicia este tema de trabajar en la imprenta, se crea el libro como una tecnología de preservación, pero unido a eso está la biblioteca, unido a eso está la archivística, el índice de los libros y cómo de alguna manera organizar el conocimiento del mundo. El conocimiento del mundo hoy día está en la web y nosotros estamos ocupados de eso. Y básicamente lo hemos hecho desde una perspectiva bien distinta, en el sentido de que nosotros fabricamos nuestras propias plataformas de software para integrarnos con plataformas existentes. Y eso nos ha permitido de alguna manera atender una gama de problemas y obras que de alguna manera nosotros sentimos que hacemos cuando hacemos algunos de los desarrollos. Aquí hay algunos de nuestros clientes. En general, nosotros trabajamos con organismos técnicos del Estado que administran efectivamente muchos datos, la dirección de presupuesto, por ejemplo, viendo todos los temas del presupuesto de la nación, que es un tema súper interesante que a lo mejor un día les vamos a contar cómo se resuelve. Están los temas del ámbito de la suceso, por ejemplo, que es la salud laboral y la seguridad social en Chile. Hemos apoyado básicamente a organismos reguladores como la Superintendencia de Salud, que regula las ISAPRES, o la CMF, por ejemplo, que tiene 52 entidades a las cuales, digamos, supervisa y regula. Y eso nos ha ayudado a meternos con estos temas de los expedientes. Los mismos temas, por ejemplo, regulatorios están en la Super de Pensiones, que regula las AFP hoy día, o en el CERNAC, que está de alguna manera regulando todos los actos de comercio de todas las empresas en Chile. La Dirección del Trabajo, por ejemplo, nos ha permitido avanzar de manera bien interesante en temas de análisis de datos y jurisprudencia en los ámbitos laborales, por ejemplo, y ellos regulan y fiscalizan las relaciones laborales en Chile. Lo mismo, por ejemplo, como casos como la subpesca en sectores económicos específicos. Entonces, esta experiencia en ámbitos regulatorios es como bien intensa, porque cada uno de estos es un problemón súper eh, complejo de abordar y de entender a veces, y nuestra tarea es tratar de simplificarlo para que los ciudadanos puedan entenderlo. Y en una línea más bien que nosotros denominamos de memoria digital de la nación. Algunos quizás nos conocen porque nosotros somos la tecnología detrás de productos como Memoria Chilena o la Biblioteca Nacional Digital, que hoy día en términos de colecciones de datos es la colección más grande que existe en Chile en términos de qué es la información patrimonial de todo un país. Y obviamente eso es un mérito de que alguien hace también 200 años tomó la precaución de decir las naciones que son dignas y se desarrollan, efectivamente tienen grandes bibliotecas, y ese era el Manuel de Salas que participó en esa tarea. Y claro, la Biblioteca Nacional después de 200 años hoy día sigue haciendo ciertas cosas, y a diferencia de lo que pasaba también hace 200 años, donde para publicar el primer diario tuvimos que importar una imprenta,
Lo que nosotros decimos es que, bueno, la nueva imprenta fue creada en Chile y es parte de lo que hace posible este tipo de productos. Si ustedes tienen hijos en el colegio o están en esa fase, yo les recomiendo que también vean el portal del Ministerio de Educación que se llama Currículum Nacional, donde están todos los materiales de clase para la organización curricular que va desde la sala cuna hasta que alguien sale de cuarto medio de un colegio técnico u otras cosas. Bueno, cada uno de estos proyectos son un mundo por definir, pero quise traerles un poco la reflexión de por qué nos metimos en este tema del Big Data y bueno, algunos en el mundo dirán, bueno, la información completa de Chile es un Big Data. Eh, Porque en general no tenemos problemas de alguna manera de millones de datos como los que resuelve Google o como los que resuelve el gobierno chino, por ejemplo, cuando tiene que revisar los datos de todos sus ciudadanos. Pero esta experiencia en el manejo de información pública, donde hemos tenido que hacer arqueología de datos, porque nuestro trabajo consiste en entender los sistemas de las instituciones e ir a buscar toda la información que ellos tengan histórica desde que tengan registros digitales al menos. Y eso nos ha llevado a entender que hay múltiples sistemas, que algunos quedan a mitad de camino, que algunos sistemas mantienen la mitad de los datos y otros están en el sistema que sigue, que partió con otro concepto. Y eso es básicamente parte de la cultura informática de los últimos 30, 40 años, que así se pudo hacer, ¿ya? Nosotros no tenemos un juicio de valor sobre ese tema de por qué fue tan fragmentario, sino que lo que decimos es, así es la realidad, así pudo partir y afortunadamente partió el registro digital de estos datos. Entonces nos hemos dedicado a hacer observatorios temáticos de diversa naturaleza, en donde uno tiene que decir, oye, ¿cómo yo registro la información de todos los proyectos de investigación en el área agrícola, acuícola de Chile de los últimos 30, 40 años? Y cuando uno empieza a resolver eso, se da cuenta de que hay una historia y hay un patrimonio editorial y de datos que de alguna manera está ahí, pero no hemos sabido sacarle provecho. También nos hemos metido profundamente en los temas de colecciones legales, donde hacemos análisis de regulatorios, de jurisprudencia. Por ejemplo, procesar toda la seguridad social en Chile implica hacerse cargo algo así como de 917 cuerpos legales que regulan algún aspecto puntual de la seguridad social, o sea, más allá de las cosas clásicas como la ley de accidentes o el decreto ley 3200 u otras cosas de ese estilo. Regular, por ejemplo, que alguien maneja materiales peligrosos es un cuerpo legal y eso genera del orden de 27.000 artículos y después uno se pregunta, bueno, ¿cuándo se han aplicado estos artículos? ¿Qué tipo de cosas se han hecho? Nos ha tocado también resolver temas como archivos y bibliotecas, donde yo les daba a conocer que, por ejemplo, el back office de la Biblioteca Nacional hoy día opera con una parte de nuestra tecnología. Y claro, uno piensa en la biblioteca como alguien que guardó los diarios de hace 100 años y uno puede ir a verlos. Pero hoy día la Biblioteca Nacional tiene un proyecto súper interesante donde están guardando, no sé, el mostrador que se publicó ahora a las 10 de la mañana ya está siendo registrado como parte de la preservación de la información de medios digitales que hoy día ocurre en Chile. Los medios digitales ya no son impresos y la Biblioteca Nacional modernizó su función, manteniendo el propósito, diciendo ahora tengo que hacer eso. Y esto de alguna manera a uno le hace ver que hay un montón de aprendizaje en la información pública, pero de lo que quiero hablarles hoy día en particular es de nuestra experiencia en el manejo de información personal, ¿ya? Y lo he puesto así porque es la información de las personas. Y ahí hay varias distinciones de si es información sensible o no, y nos ha tocado a nosotros implementar trámites en línea. Hemos tenido que manejar datos sensibles, por ejemplo, cuando uno dice el accidente de trabajo de alguien o las licencias médicas de alguien. El solo hecho de saber que una persona tiene 20 licencias médicas durante su vida laboral ya es un dato que de alguna manera es decidor respecto de la contratación o no contratación a veces de un trabajador. Y por lo tanto, esto es un aspecto súper delicado en que también nosotros nos hemos incorporado y quiero contarles parte de lo que hemos ido haciendo eso. En una charla del año pasado, ustedes pueden ver lo que estamos haciendo hoy día en interoperabilidad.
que tiene que ver con cómo las instituciones del Estado intercambian datos entre sí y cumplen con los estándares de preservación de datos sensibles y cuidado de eso. Y hoy día el gobierno está impulsando una experiencia muy interesante de interoperabilidad a través de nodos de interoperabilidad, y nosotros estamos participando en eso como parte de aportar nuestras tecnologías que están basadas en la idea de que la primera interoperabilidad es con el ciudadano. Y bueno, y eso tiene que ver con que nosotros somos un proveedor muy importante en ciertos temas del Estado, pero ser proveedor no te aleja de ser ciudadano. Y hoy día en realidad más bien uno se ocupa también de que cuando hace un proyecto está cuidando la vida de las personas que trabajan con nosotros, de las familias nuestras, de nuestros amigos y en general de todas las personas que viven aquí. Y creo que ese es el punto más relevante que quiero de alguna manera mostrarles, porque cuando uno empieza a ver los sistemas de información del Estado, lo primero que uno empieza a darse cuenta es que no están tan bien estructurados o no están estructurados porque partieron como fragmentos en distintas partes y estamos tratando de completar un puzzle grande. Un puzzle grande que tiene al Poder Ejecutivo como principal ejecutor, pero también está el Poder Legislativo, el Poder Judicial, que tienen dinámicas muy similares. Y dentro del Poder Ejecutivo hay todos los ministerios, todas las reparticiones públicas, los servicios públicos, y uno podría plantear que todo el área de los gobiernos locales a través de los municipios, toda una información que de alguna manera hemos ido registrando, pero no está completamente pensada. Y esa fragmentación, en el fondo, también tiene asociados datos imperfectos, ¿ya? Y eso es un aspecto muy clave que en cualquier proyecto que ustedes quieran desarrollar, tienen que entender de que los datos no son perfectos. Y no son perfectos a veces porque las cosas van cambiando. Por ejemplo, la taxonomía de territorio, por ejemplo, que la Biblioteca Nacional tenía en los años 50, respondía a la idea de que el Estado estaba separado en provincias, por ejemplo. Y hablar de la provincia de Copiapó en 1950 es muy distinto de hablar de la provincia de Copiapó en el año 2022, cuando existe una regionalización y esto es una provincia de una región. Pero además están los temas de que se crean regiones, que eventualmente los datos no fueron correctamente registrados, de que el teléfono que se registró hace 15 años no tenía todos los números y ahora hay que agregarle un par de dos al principio, etcétera. Y eso es parte de la naturaleza de la función del Estado. Y nos habla principalmente de que estamos en un permanente desafío de vencer la obsolescencia. Y aquí hay dos corrientes: los que piensan que la obsolescencia efectivamente tiene que ver con los temas como centrado en lo tecnológico, que evidentemente es un tema, pero hay una obsolescencia que tiene que ver con que los sistemas pueden pasar, pero los datos quedan. Y ahí es donde nosotros hemos desarrollado algunas técnicas de entender de que, independiente de cuál es el sistema, lo importante son los datos que registran. Y estas dependencias al final tienen que ver con personas que están a veces al interior del aparato público, o personas que son personal de una empresa, por ejemplo, o de una tecnología, o que hay una empresa que proveía un software que después, 10 años más tarde, ya no existe, o la compró una empresa internacional y ya no es prioritario hacer eso. Entonces, esto nos mantiene en un problema permanente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Primero, que no tenemos datos únicos, que no son transversales, no están integrados, y tenemos una dificultad en la toma de decisiones, porque cuando tenemos que decidir, y aquí yo les diría que hacer gobierno es muy difícil, con lo que nosotros hemos aprendido, digamos, en distintos cambios de gobierno y todo, porque básicamente uno trabaja con esta información imperfecta y tiene que imaginar lo que tiene que hacer el próximo año, en el mes de abril del año anterior, tiene que planificar un presupuesto y tiene que luego ejecutarlo. Y ese proceso es a veces demasiado complejo, porque las circunstancias en un año pueden cambiar por temas como la pandemia, o el estallido, o crisis internacionales, o una tormenta solar, etcétera. Y por lo tanto, hay una lenta respuesta a los requerimientos de información en tiempo real. Y en esta charla hemos querido hablar de este tiempo real porque ese es uno de los aspectos que queremos ver, porque pensamos que es una solución muy potente para pensar las cosas de otra manera. Y efectivamente, como tenemos una complejidad para reconstruir los datos históricos, no contamos con la trazabilidad de la información y nos enfrentamos finalmente con que hay altos costos de modernizar sistemas. O sea,
Yo les cuento que este es como la búsqueda del Santo Grial. Todos estamos buscando la idea de la organización perfecta de los datos, el data warehouse, la integración, el bus de servicios. Hay un montón de conceptos que han salido y efectivamente todos ellos son válidos, pero de alguna manera la implementación topa con el hecho de que los tiempos no te acompañan en términos de cómo tiene que hacerse esta modernización. Y nosotros estamos pensando de una manera diferente. Primero, que para tener la información integrada no es necesario rehacer todos los sistemas, sino que capturar sus datos. Y por lo tanto, integrar las diferentes fuentes de datos de una organización nos permite ir entendiendo cada repositorio de datos como una fuente, y por lo tanto ahí tenemos que ver cómo rescatar esa información que fue estructurada por un desarrollador hace, no sé, 10, 15 años, bajo una idea de un modelo relacional, que fue evolucionando y fue parchándose a la medida que pasaba el tiempo. También tiene que ver con que todos estos datos que vienen de distintas fuentes, nosotros proponemos una plataforma de software que permite integrarlas todas y lo principal, que permite visualizar de manera integrada y en tiempo real la información. Y cuando hablamos de información, nosotros queremos acá compartirles un concepto que es el expediente de procedimientos administrativos. Y cuando uno lo ve así, uno se da cuenta de que en realidad para implementarlo, uno necesita como entender el problema de otra forma. Primero, estableciendo un lenguaje común. Una de las cosas que nosotros hemos visto que pasa mucho en el mundo privado también, es que se busca la idea de levantar requerimientos sin entender la naturaleza de las instituciones con las que uno trabaja. Y una cosa muy interesante que puede ser paradojal es que en el sector público, todo lo que una institución puede hacer está regulado por una ley. Y de alguna manera esa ley impone los procedimientos administrativos que tiene que generar o instanciar esa institución. Y no puede hacer algo distinto que lo que la ley establece, a diferencia del mundo privado, donde uno eventualmente se crea muchas otras funciones que no necesariamente tienen que estar reguladas. La función de cualquier institución pública está regulada, por lo tanto, algo así como tratar de levantar requerimientos consultándole a los usuarios lo que quieren hacer, muchas veces es un error conceptual como imperdonable, porque la especificación de los requerimientos está dado en un cuerpo legal, en reglamentos, en circulares, que de alguna manera definen el comportamiento de estos procedimientos, y eso da origen a actos administrativos o actuaciones donde ellos intervienen. Entonces, cuando nosotros establecemos un lenguaje común y decimos los procesos son los procedimientos administrativos que tenemos que implementar, entonces surge la idea de que podemos abrir un expediente de ese procedimiento. Lo segundo que hacemos nosotros es que hay 42 fuentes de datos y, por lo tanto, nuestro trabajo consiste en ir a buscar esas actuaciones a cada una de esas fuentes de datos, de manera tal de que crear esta capa de microservicios primarios que luego integramos a través de una capa de microservicios que se llaman orquestados. ¿Por qué? Porque son capaces de tomar cosas de distintos sistemas y unirlos en un expediente que hace sentido a los usuarios o a quien está viendo eso. Esto nos lleva también a la idea de que cuando tenemos estos expedientes con la capacidad de reconstruirlos, tenemos también la capacidad de vaciarlos a una base consolidada de expedientes que nos permite hacer esta generación de reportes. Y aquí yo quizás tendría que hacer un homenaje al año 1952, donde la informática, digamos, previa a la computación en Chile tuvo su origen, ¿ya? En 1952 se crean todos los conceptos de archivística del Estado. Y es muy interesante lo que en ese tiempo, sin computadores, lograron hacer, porque lograron organizar la documentación del Estado sin computadores, y ahí existían las carpetas, los cardex, y esa metáfora de alguna manera se fue diluyendo cuando esto empezó a modernizarse por partes. Nosotros hemos retomado ese concepto y hemos entendido de que esos expedientes son instancias de procedimientos administrativos que ellos tienen que guardar, y de alguna manera eso estamos volviendo a reconstituirlo, pero entendiendo de que eso ya fue fragmentado y estamos uniéndolo, dándole cierta coherencia. Luego lo que hacemos es
Ok, tenemos los expedientes digitales, entonces, ¿cómo sabemos quién puede verlos, quién puede acceder a ellos? Bueno, hemos desarrollado una tecnología que se llama Gutenberg Mediador, que permite de alguna manera intermediar esas actuaciones y resolver los temas de control de acceso y de generar vistas sobre los expedientes que permiten de alguna manera dar un link de acceso o eventualmente entregar una información simplificada de ese expediente. Por ejemplo, en el caso de, de la Suceso, por ejemplo, hay una experiencia bien interesante en que ellos le transparentaron a todos los ciudadanos los expedientes que ellos han registrado de cada uno de sus instancias de procedimientos, porque la Suceso está a cargo, por ejemplo, de fiscalizar a las mutuales, a las cajas de compensación, y una serie de organismos, y entonces los obliga a informarle a ellos sobre los temas, y después ellos pueden devolverte a ti esos datos. Y hoy día, por ejemplo, el mediador, si ustedes tienen clave única, pueden ir a mediar esos datos y acceder a esa información. Y el último paso tiene que ver con cómo ya tenemos el control de acceso, cómo habilitamos un visor de expedientes que permite de alguna manera entender lo que está pasando en una institución. Y bueno, ¿cuál es la arquitectura que de alguna manera hemos enunciado? Con estos conceptos finalmente nosotros dijimos, mira, no importa cuáles son los sistemas ni la naturaleza de ellos, ahí están los datos. Entonces, lo que hacemos es crear una capa de microservicios donde cada uno de estos sistemas de alguna manera tiene microservicios asociados al rescate de actuaciones individuales de un root, por ejemplo, en ese sistema. Y esto nos permite de alguna manera tener la inteligencia para que este sistema tenga una interfaz hacia el orquestador de datos en que sumamos esos datos y cuando ya están orquestados, nosotros podemos entonces generar una visión unida de la información que son estos expedientes. Y por lo tanto reconstruimos expedientes por cada uno de los procedimientos administrativos que una institución tiene que implementar, y eso obviamente lo hacemos llegar a la infraestructura base que usamos para implementar estos proyectos y construir este visor integrado con estos tres elementos. Entonces, quiero presentarles un caso de éxito muy breve, que como para introducir algo muy importante, que es cómo se parte de una ley que regula toda una serie de aspectos y llegamos a la idea de eh, que tenemos que hacer un sistema integrado. Bueno, la ley de accidentes y enfermedades profesionales es una ley del año 1968 que permitió que cada vez que una persona tiene una enfermedad profesional o sufre un accidente de trabajo, los empleadores unen sus dineros para crear como un fondo común que permite atender todos los gastos de alguien que sufre un accidente. Este es como una suerte de seguro colectivo. Y ustedes habrán escuchado hablar de las mutuales, como la mutual de seguridad, como la H, pero aquí quiero presentarles la mutual ISL, que es el Instituto de Seguridad Laboral, que es la mutual del Estado, ¿ya? Y acá también se da un caso muy interesante porque con los organismos privados uno no tiene este tema, pero cuando es un organismo público, el organismo público tiene también las obligaciones de procedimientos administrativos que tienen que regular. Entonces, para hacerle una visión rápida, cuando uno llega a una institución en general y uno entiende una mutual, si ustedes están a lo mejor en alguna mutual privada, van a entender los mismos temas, de que se ven accidentes del trabajo, que ven las licencias médicas, que tienen que supervisar licencias médicas, que eventualmente alguien quedó con una invalidez parcial temporal, que sufrió un accidente de trayecto, que hay prestaciones económicas como el pago de un subsidio de incapacidad laboral, o que hay atenciones médicas para hacer la recuperación de alguien, o que hay temas de prevención, porque ya que alguien se accidentó tenemos que hacer capacitación, tenemos que levantar diagnósticos, etcétera, o eventualmente alguien, por ejemplo, va a terminar con una incapacidad laboral permanente, pero que es parcial, o eventualmente quedó postrado, o eventualmente en un accidente alguien murió y, por ejemplo, hay que resolver temas de pensiones de sobrevivencia. Entonces, cuando uno ve esto, dice, ya, ¿y cómo lo tengo que entender entonces? Bueno, les comento de que la ley de accidentes efectivamente tiene las bases en 1968, pero un organismo como la Suceso reguló todos los aspectos de estos y finalmente construyó
una lógica documental para esto. Entonces, ahora, ¿cómo esto que parece todo desintegrado se puede ver de manera consolidada? Bueno, lo primero es que uno tiene que identificar los procedimientos administrativos. Por ejemplo, uno se adhiere a una mutual y genera un expediente de adherencia de ese empleador a ese mutual. Ese empleador tiene que pagar cotizaciones previsionales y por lo tanto se crea un expediente de cotizaciones previsionales. Ocurren siniestros y ahí uno crea un expediente de un siniestro donde, si ustedes leen el compendio de normas del seguro laboral, por ejemplo, que hizo la Suceso y que a nosotros nos tocó sistematizar tecnológicamente parte de eso, ahí, por ejemplo, aparecen regulados todos estos vocablos que aparecen como innombrables a veces, como la DIAT, la TIEP, RALF, RECAS, OPAS, ODAS, RELA, SIL, HAYA y ALME, ¿ya? O sea, la declaración individual de un accidente de trabajo o de enfermedad profesional, el registro de accidentes fatales o graves, las resoluciones de calificación, las órdenes de primera atención, las órdenes de atención, los reposos laborales indicados, los subsidios de incapacidad laboral, las altas laborales, las altas médicas. Pero sin embargo, si bien todos esos a veces hasta tienen un sistema para cada una de las cosas, la lógica dice que los procedimientos involucran un siniestro y eso arma un expediente. Y eso se va a aplicar a prevención, al pago de pensiones, a las contrataciones de prestadores o a cualquier interacción que esta institución pueda tener con otras. ¿Por qué? Porque son procedimientos administrativos que están regulados. Ahora, una vez que uno tiene eso, bueno, uno puede crear acá un expediente digital y esto es parte de una aplicación que está en marcha blanca hoy día en el ISL y que está ya en un proceso bastante avanzado de madurez. Yo diría que tengo como un orgullo en decir que el ISL se va a transformar en una de las primeras instituciones en tener un registro histórico de todas las operaciones que ellos han hecho desde que nacieron. En 1900, o sea, en el año 2010. Sin embargo, se tienen que hacer cargo de toda una historia desde 1968 hasta este momento. Y quizás de manera más precisa desde 1980, porque si alguien era joven y se accidentó en 1980, entonces en ese tiempo se registró el accidente y de alguna manera esa información hace que eventualmente esa persona a lo mejor tiene una pensión de invalidez y solo cuando cumpla 65 años, 40 años después, va a egresar de esta cobertura del seguro y a lo mejor se va a pensionar con otro criterio. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un acceso a los expedientes de trabajadores, empleadores, siniestros, prestadores. Voy a hacer bien rápido algunas cosas. Y lo clásico, aquí uno dice, el root es la llave maestra para entrar. Entonces, hoy día, por ejemplo, se puede extender, se puede ver una carátula del expediente donde estamos dando los datos básicos. Pero lo más interesante es que también podemos saber, por ejemplo, los siniestros que le han pasado a un determinado trabajador a lo largo de toda su historia laboral. Y eso hoy día está disponible para que la gente dentro de esta institución pueda verlo, pero a futuro se prevé que los propios ciudadanos van a poder acceder a estos datos suyos, ¿ya? También está el tema de que para cada expediente o de siniestro, por ejemplo, uno puede ver el conjunto de todos los documentos que hoy día están. Y detrás de esto, que se ve bien simple, en general hay cerca de 6 o 8 sistemas que de alguna manera se presentan acá integrados bajo esta lógica, donde en esta carpeta está la DIAT inicial que dio origen al accidente, o aquí está la orden de primera atención, que fue cuando recién lo atendieron, o las 25 órdenes de atención posteriores que tuvo la recuperación de este trabajador, ¿ya? O las 60 licencias médicas que, por ejemplo, se vieron involucradas, o las 1123 prestaciones que tuvo, desde donde sale incluso las facturas de cobro de cada uno de los materiales o analgésicos o medicamentos que se le dieron, ¿ya? Esto yo creo que es bien interesante en Chile que los trabajadores efectivamente tienen esta protección laboral que resuelve un montón de aspectos. Pero también esta misma idea de expediente la tiene uno para un empleador, entonces uno puede entender que un empleador también tiene siniestros y por lo tanto podemos entender la lógica ahora desde el punto de vista de cualquier trabajador o cualquier empleador. Y por lo tanto ahí uno empieza a decir, bueno, ¿y qué más podemos saber? Bueno, por ejemplo, hoy día estamos construyendo visualizaciones de este estilo, que es visualizar los expedientes de pago de cotizaciones donde uno puede ver dos indicadores sencillos. Cuánto paga en verde, por ejemplo, y cuánto es el número de trabajadores de un determinado empleador. Ese solo hecho de que uno pueda ver el detalle de eso nos permite saber, por ejemplo, que este es un empleador que
tenía una figura casi plana y de repente empieza a hacer contratos y se activa. Y uno ahí dice, bueno, esta empresa se activó, tengo un indicador de que eventualmente algo puede pasar. Y una de las cosas que justamente empezamos a ver es que creamos una visualización donde uno puede ver los ingresos por cotización, por ejemplo, versus los costos por accidente. Prestaciones económicas en rojo, prestaciones médicas en naranjo. Y ahí uno puede darse cuenta que un accidente puede significar efectivamente un costo súper importante y hay una curva, por ejemplo, que hoy día mide el superávit o el déficit de cada uno de los empleadores y por lo tanto uno puede entender a través de esos simples indicadores que están en tiempo real para el mes último de cotización, cómo va este tema. Y justamente cuando empezamos a analizar estos casos, una de las cosas que por ejemplo, se exploró en este proyecto fue generar un indicador de la velocidad con la cual aumentan la contratación de trabajadores los empleadores. Y justamente estamos encontrando de que es un predictor muy interesante de que cuando alguien crece abruptamente, genera accidentes. Y por lo tanto, hoy día estamos como en la pesquisa de quién le está yendo bien, de manera tal de que cuando crezca esté bien cuidado, tenga atención en la prevención de accidentes, porque a veces pasa que una empresa que está en el éxito total y crece, tiene un accidente fatal, por ejemplo, en una obra, y eso hoy día, por ejemplo, en una empresa constructora puede significar la muerte de la empresa, porque esos pequeños días que la empresa tuvo que estar cerrada, generó que un montón de proveedores no pudieran entregar y generó un desbarajuste enorme en un tema. Un accidente nos lleva a ese viejo dicho de la abuelita de que prevenir es mejor que curar. Y ahí, por ejemplo, estamos viendo otro tipo de aprendizaje como empleadores que debutan en un sector, por ejemplo, y a los pocos meses tienen un accidente grave y podemos ver ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, también podemos visualizar casos como esto, por ejemplo, que se trata de un hospital y uno empieza a decir, chuta, mira, venía de alguna manera más o menos bien, pero cuando empezó la pandemia, esta cosa realmente se intensificó, por ejemplo, y efectivamente esto registra, por ejemplo, los datos de licencias médicas por contagio por COVID, por ejemplo, que de alguna manera afectó primariamente a la gente de la atención primaria de salud que tenía que mantener esto. Entonces, aquí estamos mostrando visiones súper detalladas de un árbol, ¿ya? De un empleador, de un trabajador. Pero podemos ver el detalle de un árbol. Y la pregunta era, ¿podemos ver el bosque de árboles? Bueno, y ahí es donde nosotros empezamos a incursionar en esquemas de visualización que son de este estilo. Por ejemplo, aquí en azul estamos mostrando un empleador que tiene muchos trabajadores que han sido de alguna manera resaltados porque han tenido accidentes. Estos puntitos rojos son los accidentes y, por ejemplo, podemos visualizar en celeste cuál es el profesional médico que los atendió y eventualmente les dio la licencia médica, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos una configuración parecida. Entonces, esto, por ejemplo, era el visor en la comuna de Concepción en un determinado periodo. Entonces empezamos a jugar con esto y efectivamente cuando uno agranda, por ejemplo, el espacio de tiempo, uno empieza a decir, wow, aquí hay datos bien relevantes. De alguna manera aquí estamos viendo miles de expedientes, pero nos podemos dar cuenta de que hay puntos de acumulación en ciertos empleadores y que, por ejemplo, hay dos médicos, por ejemplo, en Concepción, que son los principales médicos que atienden salud laboral y de alguna manera están involucrados en otorgamientos de licencias, por ejemplo. Entonces uno dice, mira, este reporte es equivalente a esa sensación de que uno tiene los datos cuando dice, felicitaciones, usted está en la página 1 de 100 y está viendo la primera. Aquí estamos viendo todas las páginas simultáneamente y este visor ya lo hemos aplicado en distintos espacios. Pensamos que esto es una buena herramienta, por ejemplo, para hacer observatorios como en el área de prevención del delito, por ejemplo, o observatorios en el área de médica, por ejemplo, porque ahí podríamos de alguna manera estar visualizando los datos de manera integrada. Y bueno, también están las visiones clásicas, por ejemplo, de poder ver una comuna, donde uno dice, bueno, mira, este es Santiago en un periodo de tiempo desde el 1 de enero al 9 de enero, eh, o sea, todo el año pasado. Y uno dice 2.500 trabajadores accidentados, y esto es un poco la visión clásica, pero quiero llevarlos un poco a lo que
a lo que hemos estado viendo. Eso mismo está puesto acá y uno dice, mira, se repiten ciertos accidentes en ciertos empleadores cuando también queremos verlo, por ejemplo, hicimos unas integraciones donde los expedientes que se generaron, por ejemplo, hace 10 años no tienen la georreferenciación. Entonces, por ejemplo, nuestras tecnologías permiten hacer cosas como integrarse a las interfaces de Google, leer que en una denuncia alguien puso una dirección aproximada y tratar de georreferenciar. Aquí, por ejemplo, estoy presentándoles un mapa de dónde han ocurrido principalmente los accidentes en esta comuna que es Santiago, y uno los puntos más rojos obviamente es que ahí se repiten más accidentes, los rojos claritos quiere decir que ahí hay menos densidad de accidentes, y este mapa de calor, por ejemplo, tiene filtros. Entonces uno de los ejercicios que por ejemplo hoy día desde la política pública se está usando, y yo pienso que ahí el ISL va a hacer una contribución enorme, es que hoy día, por ejemplo, con un pequeño segmento de los datos, hoy día ellos pueden, por ejemplo, informar a los municipios eh, dónde ocurren los principales accidentes de trayecto. Y les puedo decir que a la salida del metro Universidad de Chile o en la intersección de la esquina de Manuel Rodríguez con la Alameda, hay permanentemente accidentes y por lo tanto uno los puede ubicar. Y esto que hacemos para un territorio se puede hacer en Curepto o en cualquier comuna de nuestro territorio. Entonces aquí ya estamos como en los aprendizajes de que antes esto era imposible porque los datos estaban fragmentados en distintos lados. Y una de las cosas que yo les recomiendo o sea, que ha sido el principal aprendizaje es cómo pasar de la prevención reactiva, donde alguien tuvo un accidente hoy día y entonces tengo que ir a la prevención preventiva, que es como cómo yo puedo predecir el comportamiento que pueda tener un empleador, un trabajador en los próximos semanas o meses, a propósito de que entendemos el contexto de su trabajo. Y ahí el ISL yo creo que ojalá nos podamos juntar al final de este 2023 y mostrar un poco si pudimos alcanzar a detener algunos accidentes antes de que ocurrieran. Ahora, ¿qué ganan las instituciones? Y este caso nos sirve un poco para representar esto. Lo primero es que hay un lenguaje común para la organización. Y lo que buscamos es que los equipos directivos, los que están en el negocio, o los equipos técnicos, por ejemplo, que están en informática, o que la fiscalía y los abogados que ven la parte legal, tengan un lenguaje común. Cuando uno introduce la idea del expediente de procedimientos administrativos como el foco del trabajo de la institución, en general estas cuatro partes pueden hablar el mismo idioma y se entienden. Lo segundo es que podemos reutilizar los sistemas existentes. Para llegar a la idea del sistema ideal que integra todo, no es necesario cambiar los sistemas actuales, sino permitir que puedan interoperar y aportar su información a una visión integrada de expedientes. Lo tercero es que independizar la lógica del negocio de las limitaciones de los sistemas. A veces alguien nos dice, oye, pero es que la mitad de los datos están en este sistema y los otros están en este sistema que en realidad es una planilla. Entonces, nosotros podemos considerar que esos dos son fuentes primarias y en el orquestador unirlos como si fueran uno solo. Y para efectos del quien ve, no importa si eso venía de una planilla o venía de un sistema legado ya oficial de la institución. Un cuarto aspecto es que podemos atender las distintas necesidades de información y permitir una mirada global. Si bien a uno le interesa el detalle de cada arbolito de este mundo, también se puede ver el bosque y eso genera aprendizajes enormes porque uno puede saber lo que está pasando ayer, qué pasó la semana pasada en términos de accidentes en un determinado territorio y entender esa lógica. Nos permite también rescatar los datos históricos y construir una base consolidada de expedientes. Porque muchas veces las instituciones dicen, oye, pero focalicémonos en las cosas que están pasando ahora, porque lo que ya ocurrió hace 5 o 10 años no nos interesa. Bueno, la mala noticia de eso es que en las instituciones públicas tienen que hacerse cargo de la historia completa. Y eso implica desde que la ley está vigente, y nosotros tenemos leyes vigentes desde hace incluso 100 años o más, y tenemos que estar preocupados de eso. Y un último punto es que nos permite articular políticas públicas en tiempo real, y ahí nosotros hablamos de un concepto que es la planificación para el presente. ¿Ya? Cuando uno trabaja con la dirección de presupuesto, uno dice, tenemos que imaginar lo que tenemos que hacer el próximo año y eso tenemos que informarlo en junio de este año.
Entonces eso de alguna manera nos obliga a imaginar los proyectos, los desarrollos. Pero cuando nosotros imaginamos que vamos a tener datos en tiempo real en el próximo año, de ahí para adelante la dinámica puede ser muy distinta. Porque, por ejemplo, no tengo que planificar un proceso de fiscalización a tientas de qué hacer. Yo puedo, por ejemplo, ahora planificar un proceso de fiscalización basado, por ejemplo, en el aumento explosivo de trabajadores o en que en un determinado territorio empezaron a aparecer accidentes de una determinada naturaleza. Entonces, como reflexión final, les plantearía de que en esto de la información pública y la información personal, nosotros decimos que hoy día la transformación digital del Estado de Chile está bien encaminada, ¿ya? Y eso, después de ver varias iteraciones y varios procesos donde uno escucha de que hay una agenda digital y todo, yo diría de que esto está bien encaminado porque la ley de transformación digital está basada en una muy buena ley que era la ley de procedimientos administrativos, ¿ya? La ley de procedimientos administrativos, que es una cosa impulsada por el ex senador Silva Sima, con el Fernando Flores en su tiempo, pretendía regular todos los procedimientos administrativos que no estaban regulados mediante una ley marco. Y esa ley se tomó y después, donde decía papel y de presencial, le pusieron digital y online, y en general quedó un buen texto. Y eso es la base de lo que se está implementando ahora, y nosotros decimos que no hay nada más práctico que tener una buena teoría, y creo que además yo tengo que decirles que hay buenas noticias porque dentro del Estado hay funcionarios que están súper preocupados de que la privacidad de los datos de los ciudadanos sea un tópico central. Y de alguna manera yo creo que nos vamos a parecer más a la idea europea que a la del gobierno chino, donde los procesos están bien simplificados porque toda la información del Estado y todo lo que se sabe de uno, el Estado lo conoce. ¿Ya? Yo diría que estamos bien lejos de esa situación, básicamente porque se están poniendo muchos requisitos respecto de la privacidad de los datos. Y eso nos lleva a una segunda reflexión, que la economía del comportamiento humano, que es como lo que hoy día se dice de los principales operadores de redes sociales, de alguna manera conocen el comportamiento de los usuarios, estamos siendo todos revisados constantemente, lo que decimos, lo que publicamos, etcétera, y ellos venden la expectativa de nuestro comportamiento a terceros que pretenden vendernos cosas, ¿ya? Yo diría que toda esa economía de comportamiento que está en el mundo privado, si uno la entendiera como que el Estado está facultado para entender esos datos y por ley tiene que ser respetuoso y consciente de cómo lo está haciendo, yo diría que es un acierto desde lo público, y lo potente es que está regulado. No podemos decir lo mismo del mundo privado, donde no está regulado el manejo de información personal de los ciudadanos, pero diría yo que como está viéndose en el Estado, a mí me da una buena espina y creo que podemos llegar a buen término en eso. Y por último, quisiera comentar este tema de que el primer usuario de la información personal del ciudadano es el ciudadano, y ahí estamos nosotros abocados a instalar una cosa que aprendimos un poco con un desafío que planteó la Suceso, pero que hoy día es parte ya de todas las instituciones del Ministerio del Trabajo, es que hay una voluntad de que el primero en conocer estos expedientes y estos datos sea el propio ciudadano, y esto es parte de experiencias piloto que esperamos que se liberen en el 2023, y yo creo que es muy importante porque desde la perspectiva de un gobierno que confía al ciudadano, el primer informado sobre sí mismo es el propio ciudadano, y nosotros necesitamos acceder a nuestro propio expediente. Y bueno, nosotros de alguna manera como empresa en el área tecnológica impulsamos ese concepto, y les comento de que esto tiene muy buena aceptación, y creo que va a ser una cosa que también nos ponga a nosotros como Chile nuevamente como un referente en la administración de información personal de los ciudadanos. Bueno, eso era un poco lo que quería contarles como reflexión, y vamos a las preguntas por si alguien tiene. No. Así que, no sé, doy paso a Marisol, ¿estás por ahí? Sí, estoy en el chat, pueden ir haciendo las preguntas, o si bien alguien puede hacerla directamente. Ahí Octavio tiene levantada la mano. Ah.
¿Qué tal? Buenos días, José, gusto saludarte, tanto tiempo. Hola Octavio, qué bueno verte siempre. Sí, Ya. oye, dos temas, ámbitos distintos. El tema técnico, quizás primero entender cuando tú hablas de datos en tiempo real, te refieres a que efectivamente cuando un evento ocurre, como los que mencionábamos, estoy pensando en el caso ISL, que probablemente pueda ser aplicable a otras instancias también, pero Ujú. para los efectos de aclarar la pregunta, cuando ocurre un evento, un accidente, trayecto, lo que sea, digamos, ese dato queda de alguna manera capturado en los sistemas cuando efectivamente se atiende la Clas- prestación de alguna manera, ¿no es cierto? Claro, cuando se hace la denuncia y se inicia un Claro, procedimiento administrativo de siniestro, entonces tú ya, recibes la denuncia y en el fondo estos visores de expediente te dicen lo que está ocurriendo con los sistemas actuales, ¿ya? Entonces claro. se abre un expediente, nace una denuncia, tenemos que atenderla. Ya, y ese Tiene, expediente cuando se abre inmediatamente se genera, bueno, yo entiendo que hay un proceso de información, pero conforme se va abriendo el expediente va quedando de alguna manera visualizada esa información en esta solución que tú comentas, digamos, sí, para claro, entender un poco la dinámica de tiempo real, digamos, de que efectivamente claro, no hay mira, que esperar todo un trámite previo para que eso empiece a quedar visualizado, digamos, en esta información que es bien relevante para la toma de decisiones. ¿No? ¿Mm? claro, mira, de hecho, como ocurre de esa manera, y de hecho, bueno, el ISL venía construyendo parte de este tema. Por ejemplo, los sistemas modernos habían considerado la idea de un identificador de expediente, por ejemplo, pero no estaba puesto en todos los otros sistemas. Entonces, por ejemplo, lo que hace este tema es que dice, perfecto, de un sistema nace, o sea, cuando se abre un expediente, siempre hay un documento inicial que da origen a este expediente. Perfecto. Y ese es el punto de partida. Entonces, junto con crear el documento, nosotros creamos la carpeta donde va a estar todos los siguientes documentos que están asociados a ese mismo procedimiento. Y ahí, por ejemplo, si esos procedimientos, suponte que hubiera sido un accidente fatal, entonces existe otro sistema que administra, suponte, los accidentes fatales. Y uno dice, perfecto, entonces si esto ocurrió aquí, debo ir a encontrar un expediente de visita que alguien hizo y lo puedo unir porque eso conforma parte de ese como expediente de esa visita forma parte de este expediente que se acaba de abrir, ¿ya? Y todo lo que viene adelante también debería estar integrado de esa manera. Entonces, por ejemplo, en instituciones como el Servicio del Patrimonio, donde tú estás, por ejemplo, si alguien hace una consulta, por ejemplo, por transparencia, eso sería una cosa donde uno dice, nació la consulta, pero nosotros decimos, sí, nace la consulta, pero se abre el expediente de una consulta porque puede implicar que información interna, preparatoria de eso, más la respuesta final, más la contrapregunta, pueden conformar ese expediente. Y ahí en el fondo hay varios casos de ese estilo. Ahora, cuando se abre el expediente, tú ya tienes la idea de que eso está operando. Nosotros hemos sugerido, por ejemplo, a la gente de gobierno digital, una cosa que yo creo que a ti te va a interesar con el caso del Archivo Nacional, porque al final, en 5 años más nos deberíamos juntar y decir, todos estos expedientes tienen que ir a parar al Sí, Archivo Nacional de la así Administración es. Pública. Bueno, Entonces, idea central. El Archivo Nacional y la Dirección de Gobierno Digital tienen que proponer un servicio que permita abrir así un es. expediente, Sí, claro. un identificador de expediente global del Estado chileno. ¿Por Ya, qué? Porque de esa manera, independiente que yo manejo mi propio identificador local, cuando yo tengo un expediente global, un número de expediente global, eso permite que todo el sistema pueda entender si yo tengo expedientes abiertos en alguna parte. Y podría ser muy interesante de que cuando nace un procedimiento, inmediatamente eso ya tenga un número de expediente, aunque vaya a ser archivado 5 o 10 años después. perfecto. Oye, y el desafío para, de alguna manera, tomar esto como una gran solución, estamos hablando de millones de registros de muchos usuarios, porque entiendo que el ISL atiende, digamos, a todas las Ujú, instituciones del Estado. Estamos hablando ujú. de un número bastante grande. ¿Cómo han abordado el desafío de llevar esto a una solución Big Data? ¿Y qué arquitecturas han usado, quizás siendo un poco más específico, para entender un poco esa escalabilidad de soluciones? Si están usando formato tipo cloud, ¿qué están usando para los efectos de tener ahí una solución que sea sostenible en el tiempo y que aguante la escala de una problemática como esta, que es bastante grande, por lo que tú comentabas, digamos? Claro. Sí, mira, yo creo que ahí, por ejemplo, en el caso de instituciones públicas, en particular del ISL, ellos han migrado al tema de esquemas de virtualización en algún proveedor local o básicamente infraestructura propia con esquemas de virtualización.
Eso para, de alguna manera, administrar lo que nosotros llamamos las fuentes primarias. ¿Ya? Las fuentes primarias, de alguna manera, Sí. es como el negocio que tú tratas de mantener operando todo el rato. Claro. Nosotros decimos que tú tienes que complementar esta infraestructura primaria con esta infraestructura complementaria, que también está basada en esta idea de los Spring Boot con Apache Camel. Eso es un poco Sí. la base de cómo se hace la capa de microservicios, y Sí. después nosotros a eso le agregamos esto del mediador y otras plataformas para poder articular algunos temas. Pero la gracia está en cómo se piensa en este tema de la reconstitución de expedientes administrativos. Ahora, Sí, por supuesto. esta cosa de infraestructura complementaria también opera como un espacio de virtualización en la misma infraestructura. Ahora, ¿qué cosas nosotros hemos sugerido? Lo primero es que si yo ese gráfico, por ejemplo, que mostraba con miles de De siniestros puntos, así, digamos, el scatter lo trato plotting, de ¿eh? construir en tiempo real, eso no va a resultar, porque tendría No. que ir a todos los Sí. sistemas, a buscar Sí. todos los arbolitos, y eso Claro. no resiste análisis. O sea, No. yo puedo ir a buscar un expediente completo y hacerlo para una persona. Pero la solución que nosotros presentamos lo que hace es que en procesos periódicos que van en background, Sí. permanentemente va vaciando una copia de la carátula de los expedientes a una base Perfecto. consolidada. Ok. Y la carátula es también un concepto que nosotros estamos introduciendo, porque la carátula lleva como el vector de síntesis de todos los datos relevantes de ese expediente. Como Ok. si tuvieras la carpeta y en la portada ya viene todo lo importante que tengo que ver sin necesidad de abrir la carpeta. Ah, Ahora, perfecto, ya. Es como ya y exacto, cuando, digamos. claro, porque si yo primero quiero ver datos generales de las carátulas, puedo ver operaciones sobre carátulas que son muy rápidas y están en una base consolidada de carátulas, por así decirlo. Pero si yo quisiera después ver el detalle porque algún dato me falta, siempre tengo la posibilidad de ir a ver el expediente completo. Sí, por supuesto. Pero la construcción de carátulas acelera todo el tema. Todos los datos de reportería que yo te mostré están hechos contra una base consolidada de carátulas de expedientes. Y eso Perfecto. en el modelo permite escalamiento, permite que tú le des duro, y además cuando tú vas contra el sistema de carátulas, por decir algo, tú no estás sobrecargando ninguno de los sistemas, digamos, fuentes primarias. De hecho, Sí. eso nunca llega allá. Y además, por ejemplo, una cosa que la gente del ISL tenía como buena práctica, y me pareció ahí muy interesante los equipos de informática de ellos, ya tenían, por ejemplo, también la costumbre de tener que sus servicios de explotación tienen réplicas, ¿ya? Contra la cual se hace la reportería. Entonces, Ah, perfecto. fuentes oficiales, servicios replicados, y nosotros básicamente también operamos contra los servicios replicados. Por lo tanto, nunca estamos afectando la operación cotidiana de la institución. Ya, no, está Estamos, buena idea. Claro, lo otro es hacerlo con una base de gestión específica, tipo, no sé, por LAP o algún esquema de ese estilo para poder también hacer cierta reportabilidad que no afecte efectivamente a los sistemas transaccionales, digamos. Sí. exactamente. No, y eso te diría que yo te diría que tiene toda la perspectiva de que puede crecer, de que puede ser autónoma de los proveedores, de que te puedes llevar tu virtualización oficial a un lado, la virtualización está complementaria con las réplicas y este tema de la administración de expedientes a una segunda instalación, que pueden incluso estar pues, separados. Ahora, algo que en el fondo también estamos nosotros viendo en perspectiva, y aprovechando que tú me haces la pregunta, bueno, en 5 años más, Pepe, sí, Pepe, perdona, ya, solo para hacer una pequeña aclaración, que mencionaste, tú dijiste Apache, Apache Camel. Camel y es Apache Kafka. Sí, es Kafka. ¿Es No, Kafka o Kafka, Camel? Sí. no Camel. Kafka se Kafka, usa en otros correcto. contextos. Mira, Kafka va a ser, bueno, yo diría que estos libros de O'Reilly son bien interesantes. Sí. El Kafka, por ejemplo, yo creo que es una cosa que uno debería pensar que el Estado tuviera una instalación Kafka, que es un sistema de colas para el intercambio de datos. Creo yo que ahí Sí, gestión de hay eventos súper potente. hay una cuestión bien interesante que fue construida para otro fin, pero que creo que en la dinámica del Estado puede ser súper interesante. Ahora, los problemas que se abren tienen que ver, por ejemplo, con que cualquier hoy día mutual, por ejemplo, hoy día tiene que darle copia de los expedientes a la suceso, que es quien regula y fiscaliza todos estos temas.
Y yo diría que ahí también hay un acierto regulatorio, que tiene que ver con entender los sistemas no como la especificación de requerimientos técnicos de los sistemas, sino que entender los sistemas como los documentos que se van a tener que intercambiar a propósito de procedimientos administrativos. Y Sí, yo claro. diría que ahí la Suceso es quien dicta cátedra en eso, porque cuando ellos sacan un régimen nuevo, regulan diciendo, estos son los documentos oficiales que se van a tener que intercambiar. Haga el sistema como usted quiera. Y ellos de alguna manera acopian toda esa información también en sus propias lógicas, y eso permite bien harta libertad tecnológica a los regulados, pero permite también al Estado tener una visión conjunta de toda la información. Yo creo que ahí hay un tema bien clave, por ejemplo. Hay otra Súper, pregunta, muchas gracias. Pepe. Sí, Hay otra pregunta de Patricio Garrido. Dice, ¿cuál es el límite de la toma de decisiones con datos de pacientes sin vulnerar la ley de deberes y derechos en el contexto de Big Data? claro, mira, súper pertinente pregunta. O sea, lo primero es decir que ninguno de esos antecedentes médicos está siendo intermediado ahora por nosotros en este proyecto en particular. Nada de eso va a salir. De hecho, eso es parte de uno de los desafíos que se tiene ahora, en que efectivamente la solución médica solo va a poder ser vista por el médico, por ejemplo, el contralor, y uno de los requisitos, por ejemplo, que se está incluso estableciendo en la ley, que si bien, por ejemplo, uno puede decir, una mutual tiene médicos contralores en distintos lados, por ejemplo, que supervisan, por ejemplo, un caso. Incluso no debería ser permitido que un médico de la región de al lado pueda ver los casos porque se supone que está involucrada en la relación médico-paciente, incluso para el médico contralor que puede estar viendo esto desde el punto de vista de la pertinencia administrativa por ejemplo, de un reposo laboral, ¿ya? Lo clásico que ha ocurrido en Chile es que, no sé, bueno, en el caso de algunas ISAPRES pasaba que te daban una licencia por 15 días y al tiro te la bajaban a 11 días para efectos porque sí, a veces, ¿ya? Y uno decía, bueno, eso no debería ocurrir porque al final se trata de una decisión técnica de estos médicos. Ahora, lo que sí quisiera yo plantear es que esa información hoy día es de uso restringido para ciertos usuarios. Nuestro mediador de información permite resolver ese tema de que solo puedas ver ciertos datos para los cuales tú estás autorizado, pero no hemos entrado en esa fase de implementación porque hoy día una institución como una mutual, por ejemplo, eh, maneja internamente todos los datos médicos y algunas que están integradas verticalmente porque tienen hospitales, por ejemplo, o de atención, pueden acceder a las fichas clínicas de los pacientes. Entonces ahí uno dice, bueno, por ejemplo, un caso como el ISL es una mutual bien interesante porque no tiene prestadores, no tiene hospitales, no tiene clínicas, sino que contrata al mejor prestador que pueda tener y muchas veces contrata a la H en sus hospitales. Entonces hoy día, por ejemplo, se tiene que regular cómo la información de un hospital que hizo la atención pública envía esa información a la respectiva mutual, eso está regulado y ahí hay un circuito de, digamos, de visualización que debe ser solo visto por los médicos que tienen que ver eso. Lo que nosotros hemos hecho es que sencillamente cuando construimos estos microservicios que rescatan datos, algunos datos no los rescatamos. Nosotros por ejemplo, en una licencia médica tú siempre puedes ver cuál es el diagnóstico, pero la práctica dice que tú nunca compartes el diagnóstico, sino que solo la información pública de ese tema. Ahora, eso nos lleva ahora a unas cosas que están en el límite, porque el proyecto de unificar la ficha clínica de un paciente es una historia que yo vengo viendo desde el año como 1995, que nace como idea ya. O sea, esto lleva mucho tiempo tratando de resolver y no se ha podido resolver básicamente porque el intercambio de datos no está regulado entre instituciones. Pero ahí es donde la propuesta que nosotros estamos haciendo, tanto el sector público como el privado, es que ninguna institución tiene impedimento de devolver al ciudadano sus datos. Y ahí lo que nosotros vemos es que el verdadero usuario de la ficha clínica tiene que ser el ciudadano. Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocáramos un mediador en cada clínica, en cada hospital, en cada consultorio, en cada institución pública,
para recolectar los datos médicos, lo que podríamos asegurar es que los datos de la ficha clínica van a ir al ciudadano, porque el primero que tiene que tener su expediente es ese ciudadano. Y luego que él tiene eso, puede decidir, por ejemplo, endosar o encomendar esos datos o una vista parcial de esos datos a su nuevo prestador. Y creo que eso sí podría ser una solución, porque lo típico es que si tú se te atendiste, no sé, en el hospital de la H y después te atendiste por otras circunstancias en Integra Médica y uno era salud laboral y el otro era salud común, ya ahí hay una dificultad porque incluso en términos del Estado, la salud común está regulada por la Superintendencia de Salud y la salud laboral está regulada por la Superintendencia de Seguridad Social. Y ahí incluso son dos ministerios distintos, unos de salud y otros de trabajo. Y ahí uno dice, bueno, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, la solución es darle al ciudadano sus datos y que el ciudadano pueda, con ciertos mecanismos, endosar eso. En la ley de transformación digital y en el reglamento, eso es parte de la reglamentación que se tiene que implementar en el próximo año. Entonces, creo yo que ahí tenemos una buena perspectiva de que, o tenemos una buena teoría de que permitiría eventualmente resolver ese tema. No sé si contesté tu pregunta, pero creo que sí. No Aló. hay más preguntas, al parecer. Al parecer no. No sé si alguno más tiene alguna última pregunta. Hay Mónica parece que hizo una, ¿no? Dice, Sí, hay un sitio en donde se puede apreciar la aplicación de Big Data y la integración de la información en todo su esplendor. No. No, en el fondo, hoy día el mediador está referido exclusivamente a los datos dentro de la institución. Sin embargo, hay una buena perspectiva porque, bueno, nosotros llegamos a construir parte de este proyecto porque trabajamos en una solución que tiene que ver con la interoperabilidad entre las instituciones del Ministerio del Trabajo. Y una cosa interesante es que, por ejemplo, los datos deben fluir de un lado a otro. La DT tiene intercambios con las mutuales, la Suceso, está la S-Pensiones, por ejemplo, cuando un accidente es fatal, tú llegas a esa parte. Y esto por ahora está concentrado en que los funcionarios tengan acceso a los datos. Una cosa muy interesante también es que el mediador registra qué funcionario ve qué datos, ¿ya? Y eso también permite que en el contexto de la nueva ley de transformación digital, los usuarios, los ciudadanos pesados pueden ir y preguntar quién ha visto mis datos, por ejemplo, que es una consulta posible. No, todavía eso no se implementa, pero eh, tú podrías saber quién vio tus datos, porque eso efectivamente también es información que tú podrías solicitar. Ahora, esto hoy día no se puede ver, pero lo que sí creo yo que va a pasar próximamente es que en el marco de los temas de interoperabilidad con el ciudadano que impulsa el Ministerio del Trabajo, tú puedes acceder al menos a tus datos, ¿ya? Y eso yo creo que va a darte una muestra del tema. Yo creo en eso, el ISL probablemente marque cátedra porque a veces la información que tú puedes tener en las mutuales privadas no es, no es amplia y es bastante reducida. Entonces yo creo que ahí esperamos que eso marque como un estándar de trabajo para todo el sector público, que es la transparencia hacia el ciudadano. Nosotros tenemos igual un portal que se llama, que es público, que se llama opia.fia.cl, que es un observatorio para la innovación agraria, y ahí hay una muestra de varias de estas soluciones tecnológicas, pero aplicado al contexto de información pública, de proyectos de innovación que se han hecho en los últimos 30 años en Chile. Y ahí es también bien interesante eso, si quieres apreciar un poco los grafos de relacionamiento, los inventamos para ese caso. Quiera, por ejemplo, ver todos los investigadores que están trabajando en una determinada área o quienes trabajan con una determinada institución y además eh, hacen investigación o trabajan en una empresa. Eso podríamos ver. Y bueno, si nos comentas de esta parte de esta charla, nosotros vamos a mostrarla. Y lo que yo te sugeriría también es que a lo mejor, si eres, no sé si vienes de otra institución pública, pero ahí convendría de que a lo mejor te contactaras con gente en el propio ISL que podría mostrarte esta aplicación.
Hay otra pregunta, Pepe, que dice, ¿existe en la aplicación del mediador o de otra aplicación la restricción de ver datos con la normativa que lo autoriza o no para darla a conocer a quien accede? Mira, nosotros justamente hicimos que el mediador tenga esa función. Registra quién está preguntando los datos de quién. Ahora, efectivamente también el mediador cumple dos funciones, que es de filtrado de datos y de traducción de datos. Entonces, el filtrado de datos tiene que ver con que, por ejemplo, este mediador tiene la capacidad de que de un expediente limitar el microservicio rescata todo, pero el mediador puede decir, no, de estos 20 datos vamos a desplegar estos 6, ¿ya? Y lo que en realidad tú recibes son esos 6 de los 20 datos que de alguna manera se pueden capturar. Y eso especifica una vista de datos parciales a los cuales tú estás autorizado a ver. Ahora, otro concepto en el que nosotros estábamos trabajando, pero que de alguna manera choca un poco con cómo va a ser el ámbito regulatorio de esto, es que nosotros planteábamos la idea de que una institución u otra institución o otra persona que accede a tus datos, si es que está autorizada para hacerlo, nunca pueda acceder a tus datos para copiarlos, ¿ya? Y generar una copia persistente de tus datos, sino que en el fondo algo así como recibe un link de autorización para ver tus datos en un determinado tiempo, por una determinada circunstancia y producto de una autorización específica. Una parte que está ambigua hoy día en el reglamento de la Ley de Transformación Digital tiene que ver con el tema de si al solicitar un dato a una institución a otra, la ley establece que debe decir cuál es el funcionario que va a ver esos datos. Sin embargo, eso tiene una dificultad técnica enorme porque uno tiene que preautorizar a un funcionario para verlo y eso es una discusión abierta respecto de cómo puede ser la implementación. Nosotros planteamos de que efectivamente la autorización puede ser a una institución, pero el punto es autorizar una vista de los datos, y no permitir esta idea de que vacío todos los datos de una institución para tener mi propia copia. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, esto no ocurre hoy día en Chile afortunadamente, pero que alguien dijera, oye, quiero tener copias o sea, quiero tener copias, por ejemplo, de las licencias médicas de las personas que, por ejemplo, están en condiciones vulnerables porque se quiere decidir, por ejemplo, la entrega de un subsidio. Entonces uno dice, alguien podría efectivamente, el Ministerio de Desarrollo Social podría tener copia de los datos de tu licencia, pero eso no debería ser permitido porque, ¿qué pasa si después es vulnerado, por ejemplo, otro ministerio y se sacan esos datos que eran de otra institución? Tú ahí tienes un riesgo enorme. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, en ese caso se implementa es que el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, en el contexto de un ciudadano, le da acceso a datos que están en el suceso de manera parcial mientras los ve. Y si tuviera que alguien ver esos datos, tendría que ser autorizado para verlos en un determinado momento. Ese es un problema bien crucial y que en los próximos años vamos a ver cómo realmente se puede implementar. Si hay ciudadanos intensos, de esos que preguntan por transparencia y hagan esa pregunta cotidianamente, más que seguro que va a haber que implementarlo de manera robusta y oficialmente. Pero al menos nosotros estamos proponiendo una solución. Bien. Súper, muchas gracias. Bueno, ahí Mónica tiene varias preguntas, si quieres ya estamos un poco en el tiempo. Ahí tal vez comunicarte directamente con Pepe, pero darle las gracias a todos los que participaron hoy y gracias a ti, Pepe, por la interesante charla. Bueno, ahí tenemos hartas personas que te están agradeciendo y felicitándote por tu excelente charla. Les recuerdo que esta charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar también. Va a estar también en el link de noticias durante los próximos días para que también la puedan revisar. Así que muchas gracias a todos y a todas. Espero que tengan un excelente día. Gracias a Chiletec también. Gracias a ustedes. Y bueno, estén atentos también para las próximas charlas que se vienen con Chiletec. Muchas gracias, Pepe. El canal de YouTube es @chiletec.org. Ya, Lo voy a dejar perfecto. ahí para que lo puedan revisar.
Muchas gracias. Abrazos Bien. a todos. Bueno, gusto verlos. Hola Jaime. Qué bueno que Muchas estás gracias, aquí. Javier. Muchas gracias, Ya, Pepe. ya pues. Que nos vaya muy Abrazos a bien. todos. Saludos a todos. Eso. Chao, Igual saludos, chao. buen día.